Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las profecías más famosas y desde luego más polémicas de la historia. Una predicción que durante siglos ha sido una piedra angular para la fe, pero también, para los críticos, la prueba definitiva de un fracaso. ¿Estamos ante una promesa rota o es que lo hemos entendido todo mal? El desafío, como vemos, es enorme. Y no es nada nuevo, ¿eh? Filósofos de la talla de Bertrand Russell ya señalaron el problema sin rodeos. Y es que si se leen al pie de la letra, estas palabras parecen llevar a una única conclusión, poniendo la credibilidad de la profecía y de quien la dijo en el centro de un debate académico muy serio. Y esta es la pregunta del millón, la que impulsa todo este análisis. ¿Se equivocó Jesús? Ojo que la acusación es gravísima porque, como bien apunta la fuente, si la profecía falló, entonces todo el edificio se tambalea. Así que vamos a investigar esto a fondo. Vale, para entender todo este jaleo primero tenemos que dejar claro cuál es el problema, porque no estamos hablando de una interpretación así, un poco vaga. ¿Qué va? Es una afirmación con un marco de tiempo muy específico. Aquí está la madre del Cordero. Jesús, hablando con sus discípulos en el siglo I, les da una garantía, un plazo. No habla de un futuro lejano y abstracto, no. Dice, esta generación, la gente que le estaba escuchando en ese preciso momento. Y claro, aquí es donde surge toda la tensión, porque esa generación murió. Y la siguiente, y bueno, han pasado ya unas cuantas. Para los escépticos y muchísimos académicos, el caso está cerrado. La predicción no se cumplió en el tiempo que se marcó. Y eso, según las propias reglas de la Biblia, tiene un nombre: falso profeta. Ahora bien, la respuesta más común hoy en día para resolver esta contradicción es una que básicamente le da una patada hacia adelante a todo esto, hacia nuestro futuro. Vamos a ver cómo funciona. Esta perspectiva, que se ha hecho súper popular en los últimos 2 siglos, lo que hace es meter una pausa gigantesca, un paréntesis de 2000 años, casi nada, en el cronograma profético. O sea que lo que en el texto sonaba a que iba a pasar ya mismo, de repente se convierte en un, bueno, ya veremos cuándo. El mecanismo, la verdad, es ingenioso. Si esta generación no se refería a ellos, a la gente que escuchaba, sino a una generación futura que verá ciertas señales, pues problema resuelto. La profecía no es que haya fallado, es que está en pausa, en espera. Pero claro, la gran pregunta es, ¿de verdad el texto original sugiere algo así? Pero la fuente que analizamos hoy le da la vuelta a la tortilla por completo. Propone una alternativa radical que nos dice, oye, ¿y si en vez de mirar hacia el futuro, miramos hacia el pasado? Concretamente, a la historia del siglo I. Esta es la tesis central de la perspectiva histórica, o preterista, que es su nombre técnico. Lo que argumenta es que la audiencia original entendió perfectamente que Jesús estaba hablando de algo que les iba a tocar vivir a ellos, y que la propia historia registra el cumplimiento de todo aquello. Fijaos que aquí el contraste es brutal. La visión futurista habla del fin del planeta, del fin del mundo. La visión histórica habla del fin de una era, de un mundo, el del judaísmo centrado en el templo, que se acabó en el año 70. Y lo más importante, redefine la venida no como un regreso físico, sino como una venida en juicio, un concepto bíblico para hablar de una intervención divina. Claro, para que esta visión histórica se sostenga, hay que enfrentarse al elefante en la habitación, el lenguaje apocalíptico del texto. ¿Cómo es posible que algo tan cósmico, con el sol apagándose y todo eso, haya podido suceder ya? Exacto, es la objeción más obvia. Frases como esas suenan al fin del universo, no a la caída de una ciudad. Pero, ¿y si la clave no está en nuestros diccionarios, sino en los suyos? En cómo los profetas del Antiguo Testamento ya usaban estas mismísimas imágenes. Y este es el kit de la cuestión. No es un lenguaje científico literal, sino figurado, poético, judicial. Cuando un gran imperio caía, los profetas lo describían como si los cielos se vinieran abajo. Era una metáfora brutal, la decreación simbólica de su mundo político y religioso. Y esta tabla lo deja clarísimo. El mismo lenguaje que usa Mateo para Jerusalén, el sol, las estrellas, lo usó Isaías siglos antes para la caída de Babilonia, y Ezequiel para la de Egipto, y a nadie se le ocurre pensar que el universo físico se acabó cuando cayó Babilonia, ¿verdad? Era un recurso típico, una forma de hablar para anunciar un juicio nacional devastador. Por lo tanto, según esta perspectiva, la gente del siglo I que escuchaba esto no entró en pánico pensando que el cosmos iba a explotar. No. Reconocieron el estilo. Entendieron que Jesús estaba profetizando el fin de su mundo, la destrucción de su nación, de su ciudad y sobre todo de su templo. Vale, con esta nueva lente interpretativa, si volvemos a las afirmaciones de la profecía, ¿encajan de verdad en un marco histórico del siglo I? Vamos a verlo. A ver, otra condición: que el evangelio se predicara en todo el mundo. Los futuristas dicen que eso se refiere a todo el globo terráqueo.
Pero es que los propios autores del Nuevo Testamento, escribiendo décadas antes del 70, ya decían con total normalidad que el Evangelio había llegado a todo el mundo y hasta los confines de la tierra. Se referían a su mundo conocido, el Imperio Romano, el oicumene. Y lo mismo pasa con la venida en las nubes. No es una idea nueva, es un eco directo de una visión del profeta Daniel. Ahí, el Hijo del Hombre no baja a la tierra, sino que se acerca al trono de Dios en las nubes para recibir autoridad y poder. Es una imagen de vindicación celestial, de entromización, no de un aterrizaje. Y todo esto nos lleva a una fecha, el año 70 de nuestra era. El año en que, dentro de esa misma generación, los ejércitos romanos hicieron exactamente lo que se había descrito. Sitiaron y arrasaron Jerusalén y su templo. El fin de aquella era había llegado. De hecho, es que justo antes de empezar la profecía de Mateo 24, en el capítulo anterior, Jesús ya había dado el veredicto lamentándose sobre Jerusalén. Sus palabras no eran al azar, conectaban directamente con el destino de la casa que sus discípulos tanto admiraban, el templo. O sea que, al final, colocando la profecía en su contexto histórico original, el dilema del profeta fallido parece disolverse por completo. En su lugar, aparece una predicción que, desde esta óptica, se cumplió de una forma asombrosa. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si el contexto original es tan crucial aquí, ¿en qué otros sitios podríamos estar leyendo las cosas con unas gafas que no son las suyas y, por tanto, llegando a conclusiones equivocadas?